Muy bien, señores, regresamos, mi querido doctor, seguíamos nosotros debatiendo en el corte. Hay algo que está ocurriendo en el país y hay que comentarlo y hay que analizarlo, y para eso va a estar nuestro panel. Tiene que ver con, lamentablemente, la cifra que se ha elevado a 4 personas fallecidas por la revuelta, este enfrentamiento entre manifestantes y policía en Apurímac. Aquí mismo, y vamos a enlazarnos en el siguiente bloque con las personas que han venido desde Cerro de Pasco, caminando, un periplo importante para ellos, a pedirle al gobierno que les dé salud para los niños que tienen plomo en la sangre. Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque aquí en Área del Pueblo. Esto parece una especie de ola, ¿no? O de vaivén. Nuevamente se están agudizando los conflictos sociales en el Perú y esto podría ser un problema bastante complicado. ¿Cómo ve el tema, doctor Vargas Saya, ya aterrizando en el país, en el Perú? ¿Cómo ve el tema de los conflictos sociales? Bueno, los conflictos sociales no es nada nuevo, es el reflejo de la situación política, económica y social de un país. Sería impensable ver conflictos sociales en Bélgica, en Suiza, o en los países escandinavos, ¿no? Bueno, en el Perú, conflictos sociales es pan de todos los días. Miren ustedes cómo no haber conflictos sociales con una masa trabajadora que se agrupa en el 70% de informales y que no tienen ningún beneficio de seguro social, de salud, ni nada. Ahora va a venir nuevos conflictos sociales. Se está armando una de San Quintín, como se dice en el argot criollo, con los jubilados. No se olviden ustedes que las famosas AFP que pertenecen al sector privado acaban de anunciar una pérdida de 6.000 millones de soles. Se ha echado por tierra, no hay dinero para pagar las pensiones de jubilación de los servidores, especialmente de los hombres que ya tienen avanzada edad. 6.000 millones de soles han perdido las AFPs. Y las AFPs, que yo sepa, mis queridos amigos, no es una entidad estatal, sí, son entidades privadas. Pero no se ha anunciado que no hay para pagarle a los jubilados. ¿Con qué van a pagar? Eso no se ha anunciado. 6.000 millones para las AFP es un monto, digamos, que no significa el 50% o el 70% de sus beneficios. Hay que aplaudir entonces. No hay que aplaudir, pero tampoco hay que escandalizar. No podemos decirle a los jubilados que ya no tienen con qué cobrar, porque eso no es real. Es un escándalo. ¿Por qué van a perder si las AFP... A ver, perdón. Si las AFPs han sido constituidas para aquí, para salvar, porque se decía, se acusaba que las empresas del Estado no pueden sustentar las pensiones. Para eso se han creado las AFP. Ok, vamos a ver qué nos dice Guido Lucioni. Y ahora nos anuncian con este desastre. Vamos a convertir los tiempos. En economía no existe pérdida hasta que no ejecutas la ganancia o pérdida. O sea, como todo en economía hay un ciclo económico que a veces tiene arribas y a veces tiene abajos. El ciclo tiende hacia arriba, ¿ok? El ciclo de las acciones y de las inversiones de las AFPs y de la bolsa tiende hacia el crecimiento. Hay momentos en que el crecimiento es más acelerado y está más arriba, hay momentos en que ese crecimiento decrece. Efectivamente, van a haber momentos en que los fondos de las AFPs van a disminuir, pero van a ser seguidos por un punto de inflexión y eso va a volver a ir hacia arriba. Es simple ajuste del ciclo económico. No ha habido una pérdida de 6.000 millones porque en realidad el dinero no se ha sacado. Mientras tú no saques el dinero del fondo, no lo has perdido. Okay. Y los jubilados, los que están cobrando, sacaron su dinero del fondo en el momento en el que se jubilaron. Entonces, ellos no están afectados por esta caída. Efectivamente, si alguien se jubila hoy, su fondo va a ser más chico que ayer. Menor, claro. Pero no vaya a cobrar. Pero no va a ser más chico de cuando comenzó. O sea, claro. Esos fondos han crecido y hasta se han doblado en periodo de 10 años, y lo que han sufrido es una caída porque la economía ha sufrido una caída. Muy bien, ya ahí lo dejamos porque en realidad no es el tema de fondo, sino que era importante aclararlo, porque en Área del Pueblo tratamos de ver un poco el balance y ser positivos, ¿no? No podemos decir que los jubilados no van a tener para cobrar porque eso podría causar una alarma y hay que tratar de ver un poco el tema también así. Don Julián Cortés, ¿qué piensa? ¿Estamos agudizando un poco los problemas sociales, lo de Apurímac, lo de Cerro de Pasco y demás?
Bueno, me parece que esa es una respuesta casi normal en el Perú, la protesta, porque en el sector minero, riendo con los niveles de protección del medio ambiente y también, por supuesto, con los niveles de atención a los trabajadores, ¿no? Se ha acusado aquí, por ejemplo, a los antimineros como los responsables de la caída de la minería y por el hecho de que este gobierno ha sido tolerante con los antimineros. Pero se han hecho diversos estudios y el 67% de los conflictos sociales que ocurren en la minería se debe precisamente a hechos vinculados al medio ambiente y no tienen que ver con los antimineros, sino al medio ambiente que está siendo afectado por algunas empresas que no cumplen pues con las normas nacionales e internacionales para la práctica de la minería limpia. Muy bien, vamos con una llamada y regresamos con el panel en este debate sobre las protestas sociales. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido, buenas noches. Muy amable, gracias por la oportunidad. Adelante. Mire, justo hoy quiero tocar el tema que está tocando el doctor Vargas Aya sobre las AFP, porque también se puede convertir en un conflicto, ¿no? Un conflicto social. Claro, usted dice que no hay que alarmar, perfecto, pero las AFP, cuando empezaron, hicieron una gran campaña para que todo el mundo se afilie a ellas, y ahorita, lamentablemente, no están ofreciendo lo que ofrecieron en un comienzo. Para empezar, una esperanza de vida de 110 años, donde acá en el Perú nadie vive esa edad. Hay gente que su fondo es tan mínimo que nunca van a tener una pensión. Pero, sin embargo, las AFP no abren la posibilidad de que esa persona que no tiene trabajo, que está desempleado hace años, pueda recuperar ese dinero. Ok, está bien. Está bien, perfecto, lo entendemos y es más, compartimos mucha de su opinión, lo que nos referimos que no es el tema y no podemos ser extremistas, pero está bien, tiene usted razón, muchas personas no estamos de acuerdo de cómo funciona el sistema bajo las AFP. Yanina tiene algunos mensajes que están llegando a través de las redes. Yani, adelante. Así es, Pepe, el público también se expresa en las redes sociales acerca de este tema. Rosario Medina nos dice que en la minería hay mucho de reclamo auténtico contra la contaminación, pero también oportunismo político alentado por dirigentes ambiciosos. Vicente Solano también opina y nos dice que el gobierno ha podido iniciar mucho antes las conversaciones con las comunidades que piden diálogo, en vez de esperar que haya muertos. Muchísimas gracias. Doctor Vargas Aya, lo que preocupa dentro de esta agudización o dentro de este enfrentamiento es que lamentablemente siempre hay muertes inocentes, ¿no? En el caso de Apurímac ya van 4 y cada vez que hay un conflicto social fuerte siempre se tiene que lamentar pérdidas humanas que son irreparables. Bueno, pero eso no es nuevo en el Perú. No digo que sea nuevo, digo que es grave. Es grave mucho, por eso mismo, porque cada día se incrementan esos problemas. Muertes de personas inocentes, niños, jóvenes, trabajadores, por una bala perdida o por balas dirigidas contra ellos. En el caso de la minería hay que contemplar una cosa que siempre lo vamos a repetir. Es evidente que la minería es el primer sector económico que puede aportar con la mayor cantidad para el presupuesto de la República. Eso es indudable. Es el primer sector. Pero yo muy tangencialmente, Julián, sigo preguntándome por qué en los últimos 20 años el sector minero, que es el principal sector económico del país, ¿por qué ha seguido ocupando el tercer lugar entre los aportadores al fisco? ¿Cómo que el tercer lugar? Sí, tercer lugar. El primer lugar son los servicios. Discúlpeme usted. Perdóneme usted. El mayor aportante al fisco el primer es la importante minería. No. Es tercer lugar. No ha apostado lo que debió aportar. Está usted equivocado, revisa sus cifras. La minería es el primer sector. Debió producir por lo menos una cantidad necesaria para duplicar el actual presupuesto de la República. El presupuesto de la República hoy día tiene 132.000 millones de soles. 138.000. Bueno, redondea usted 140.000 millones. Ajá. El presupuesto de Chile, por un país que tiene la mitad de la población chilena, tiene el doble, 2 veces y medio el presupuesto de la República como consecuencia de la recaudación minera. Porque como aquí se ha utilizado la palabra nacionalismo,
es que Chile es nacionalista, el Perú no lo es. Durante 20 años la minería en el Perú no ha pagado los impuestos que debió pagar. Pagó impuestos sujetos a contratos ley que han sido suscritos por el gobierno de Fujimori y hace 20 años, y durante 20 años había que respetar eso que yo llamo entreguismo. Todo esto, dice usted, ha causado una reacción en la población. Y va a seguir causando en el futuro, porque además hay finalmente una cosa. Curiosamente, en los sectores como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, la altura del Cusco y todos los países, perdón, los pueblos, Cajamarca, donde están las más grandes minas de América, minas de oro, de plata, de cobre, etcétera, son los pueblos que están más empobrecidos. Y ellos reclaman eso. Atentan contra el medio ambiente, no le pagan los salarios que deben pagar, no hacen sus labores de infraestructura, etcétera, etcétera. No tienen agua, no tienen luz, no tienen, etcétera. Entonces, de manera, ¿por qué son más pobres los pueblos donde están las minas más ricas de América o del Perú? Muy bien. Yanina tiene algunos mensajes que están llegando a nuestras redes sociales y seguimos con el panel. Adelante, Yani. Exactamente, Pepe, nos llegan más comentarios al respecto. Pamela Villegas nos dice que la madre del cordero en el conflicto minero es que las empresas dan gato por liebre al presentar estudios ambientales sin sustento técnico. Para Joaquín Contreras, el estado de emergencia que aprobó el gobierno lamentablemente se dictaminó para proteger a las empresas y no a la población afectada. Vamos con unas llamadas telefónicas del público. Buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, señor. Lo escuchamos. Mire, yo, con todo el respeto para todo el mundo, pienso que si apretamos en cualquier parte del mapa del Perú, va a salir pus. O sea, la corrupción es tan grande, los presidentes regionales se levantan el país en peso. Todo eso genera que no haya principio de autoridad. Los conflictos sociales se van a armar hasta por una fábrica de papas fritas. Esta es la ley de la selva. Las cosas hay que decirlas como son. Ok, gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Sí, buenas noches, bienvenido, adelante. Sí, buenas noches, bienvenido, adelante. Un saludo muy especial al panel. Realmente al doctor Eco Vargas. Hable un poquito más fuerte, por favor, para entenderlo bien. Está usted un poquito bajo. Muy especial al panel, especialmente al doctor Eco Vargas. Sí, algo más que decir, solamente los conflictos sociales en el país. Simplemente, señor, porque hay injusticias sociales. Simplemente eso, señor. Si no hubiera injusticias sociales como las hay en este país, en toda Latinoamérica, no hubiera los conflictos que hay ahora, o por lo menos serían mínimos. ¿No le parece? Ok, gracias por su comunicación telefónica. Guido, ¿qué piensas, por favor, tu comentario? A ver, hay un problema grande de en general movilizaciones, y van a ser peores en la medida en que nos acercamos a la elección. He estado escuchando, todavía no es muy claro cuál es la situación de las Bambas, pero he estado escuchando ya algunas autoridades de la región que dicen que mucha de la gente que está en estas manifestaciones no son de la región, que es lo mismo que hemos escuchado en los otros casos, ¿no? Hay un problema serio de contaminación, y efectivamente el problema más grave de la minería y de la protesta antiminera de las comunidades es, más que el tema ambiental en general, es el tema de la salud y el agua. El tema del agua es un tema central en todo el tema del conflicto minero. Y todo esto se agrava con un crecimiento enorme de la minería informal, no solamente en oro, sino también en plata y en cobre. Y en la mayoría de regiones en donde hay minas minas grandes, están rodeadas por informales que tratan sus extracciones mineras de una manera informal y terminan contaminando muchísimo más también
el ambiente. Entonces, sí, claro, esto hace que el problema crezca aún más, ¿no? Y claro, y la gente, la única reacción que encuentra para hacerse escuchar, sobre todo en lugares donde no se siente la presencia del Estado, es salir y protestar, ¿no? Pero mira lo que ha pasado, claro, mira lo que ha pasado en el lote 192, que ahora salen y finalmente nos enteramos que en realidad la población no estaba protestando por si Petroperú explotaba o no el lote, sino que estaba protestando por el empobrecimiento de la zona, la pobreza que existe y la miseria que existe en toda la zona, y que el lote no haya aportado a su desarrollo. Y entonces el gobierno va y les dice, oye, mira, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es crear un fondo para que ustedes puedan recibir primero y haya más inversión en la zona, y la gente no le interesa si lo va a explotar Petroperú. Claro, quiere alguien que le garantice que eso va a ser cierto. Exactamente, que la plata va a llegar y que su comunidad se va a beneficiar y que van a poder tener colegios y que van a poner... Mira, en el Perú se ha hablado muchísimo del mercado, ¿ya? El mercado no funciona si es que no hay conexión. Un pueblo pequeño que produce papas y que no tiene una carretera para sacar esas papas, lo único que va a hacer es comer papas todo el año. Sí, es verdad. Don Julián Cortés, ¿qué piensa usted del tema? Hay un punto que me parece interesante. Parece que en nuestro país, para que se cambien las cosas, la gente tiene que salir a protestar y a bloquear, ¿no? Así consiguen los cambios. Bueno, el amigo Lucioni nos ha dicho que, claro, se protesta porque el agua está contaminada. El agua es parte del medio ambiente, pues, ¿no? Y después, en el caso de la selva. En el caso de la selva no está protestando porque le falta un colegio, o le falta un puente, o le falta una carretera. Están protestando porque tienen 20 años de contaminación 30. De lagos, ríos, cochas y todos los cursos de agua. Ellos no pueden tocar el agua porque está contaminada. ¿Y por qué protestan? Porque no pueden pescar. Ellos viven del pescado y viven del plátano. En consecuencia, el problema es otro. En cuanto a su pregunta, ¿cuál era? Disculpe. El hecho de que en el Perú, para que se resuelvan algunos problemas, parece que la gente ha agarrado como tema de salir, bloquear carreteras y enfrentarse a la policía. Efectivamente, esa es la mala costumbre que han instaurado en los últimos tiempos los 2 o 3 gobiernos, por no atender, como dice el señor Lucioni, por no anticiparse a escuchar a la población. Los gobiernos no escuchan, además contratan funcionarios con sueldos elevados que tampoco saben escuchar y no se anticipan a los problemas que hay. El caso de la selva no se anticipó nadie y así sucesivamente. No, reaccionan cuando ya tenemos víctimas mortales. Permítanme ir con unas llamadas telefónicas. No están. Exacto, hay ausencia. Pues vamos con unas llamadas telefónicas del público, regresamos. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Buenas noches. Mi opinión es sobre todo porque hay un candidato fuerte en caras a las elecciones del 2016, que es el señor PPK. Este señor ha estado vinculado en Petroperú. Pues sabemos que su plan de gobierno se basa en la minería y más que todo la preocupación que yo tengo como ciudadano peruano y bueno, quiero hacer mención también a que tengan en cuenta esto, ¿no? Hay un candidato fuerte en caras al 2016. Ok, te agradezco. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Gracias por la posibilidad. Me parece que es la falta de actitud de todos los últimos gobiernos que han habido, amigo. Las grandes mineras solamente ayudan a la gente que está a su alrededor para la foto. No tienen una verdadera decisión de solucionar el problema de los pueblos, le falta sensibilidad. Y también existen pues estos señores que a la población las usan y que no hacen absolutamente nada. Mire, por ejemplo, Conga, ¿no? ¿Cómo se ha convertido toda esa zona? Simplemente pues el señor Santos, que es un delincuente para mí, en el sur también ocurre lo mismo. Entonces la culpa es del gobierno de no hacer una verdadera gestión a nivel de minería. Todos los años ocurre lo mismo. Pueblos atrasados con grandes recursos que tiene el Perú y siempre va a seguir atrasado. Muchas gracias, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Se fue esa comunicación. Yanina tiene mensajes a través de las redes. Yani, adelante con los mensajes.
El Público continúa emitiendo opinión acerca del tema. Elvira Ventura, ella nos dice que el gobierno tuvo una serie de alertas que advertían del aumento de la tensión de la zona de conflicto, pero como siempre actúa muy tarde. Otro comentario también nos llega de Rogelio Valdés. Él nos dice que nadie podrá negar que la marcha de los mineros tiene un sustento y un reclamo válido por mejor calidad de vida y el Estado debería apoyarlos. Muchas gracias, Yanni. Señores, vamos a un corte. Rápidamente vamos a seguir con el panel conversando sobre este tema que nos parece tan importante y contarles qué es lo que está pasando con la gente que ha venido en marcha desde Cerro de Pasco. Ya abrimos.